Capítulo 5. La promesa de protección. En 1975, más o menos un año después de que empecé a predicar, me invitaron a viajar a la costa oriental de Florida para ministrar. Uno de los cultos se celebró en Indian Harbor Beach, Florida, en la casa de mi amigo John Arnott, quien ahora es pastor de la comunidad cristiana de La Viña, en Toronto. Al concluir mis comentarios, invité a quienes necesitaban oración a que pasaran al frente. Una mujer trajo a su hija adolescente y me pidió que orara por la muchacha. Cuando empecé a orar, oí claramente la voz del Señor que me instruía a hacer algo que no entendí. Él dijo: «Quítale el anillo del dedo». Me quedé perplejo y pensé: ¿qué tiene que ver el anillo con mi oración por ella? Empecé a cuestionar la voz. Me preguntaba: ¿es realmente de Dios? Al mirar el semblante de la joven, pude ver un alma en profunda esclavitud. Cuando Dios repitió las palabras, extendí mi brazo y la tomé de la mano preguntándole: ¿qué es este anillo que tienes puesto en tu dedo? Levanté su mano y la acerqué a mí para observar la cinta de plata que rodeaba su dedo. El anillo tenía una pequeña culebra grabada, mostraba la cabeza y el cuerpo enroscado. Cuando miré de nuevo a la muchacha, su semblante mostraba una expresión de sorpresa, como si dijera: ¿qué más da? Adelante, y ore por mí. Yo estaba más perplejo que ella. Todo lo que sabía era que el Señor había dicho: «Quítale el anillo». Puedo recordar aún con nitidez este encuentro insólito. Con mi pulgar y 2 de mis dedos traté de sacarle el anillo. Estaba flojo, pero por alguna razón ni siquiera se movió. Al tratar de continuar jalando el anillo, ella empezó a gritar. Fue un alarido fortísimo, aterrorizador. Todos los músculos de su cuerpo se pusieron en tensión. Entonces una voz horrible, gutural, habló por medio de ella, produciéndome un escalofrío que me caló hasta la médula. «Déjala quieta», gritaba la voz. «Ella es mía». Cuando oí esas palabras supe que Dios me había dado las instrucciones correctas. Sentía una santa cólera dentro de mí porque supe que estaba luchando contra el poder de Satanás. Continué, procurando sacarle el anillo. 2 de los hombres en la habitación pudieron ver lo que estaba ocurriendo y me sostuvieron de los hombros mientras libraba esta espeluznante pero necesaria batalla durante 15 o 20 minutos. Por encima de sus alaridos, finalmente yo clamé: «Te aplico la sangre de Jesucristo». Al momento en que dije esas palabras, el anillo salió de su dedo. El cuerpo rígido de la muchacha se aflojó y sus alaridos se convirtieron en un suspiro de alivio. Estaba completamente liberada y le pidió a Cristo que entrara en su corazón. Creo que el poder de la sangre de Jesucristo cancela cualquier pacto hecho con el poder del infierno. Tal vez usted diga: «Benny, ¿cree usted que el anillo tenía algo que ver con su condición?» Sí. Siento que ese anillo simbolizaba su rebelión contra Dios. Creo que era una expresión de un compromiso con las fuerzas del mal. La historia de una de las peores derrotas de Israel me ayudó a entender el peligro de objetos que guardamos en desobediencia a los mandamientos de Dios. Deshágase de ellos. En la famosa victoria de los israelitas sobre Jericó, Dios le instruyó a Josué que ordenara a su ejército que no tomara nada del botín. Les dijo que no tomaran nada de las riquezas de Jericó. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Josué 6, versículo 18. En la próxima batalla, en la ciudad de Jai, los hombres de Josué fueron casi aniquilados. Josué rasgó sus vestidos y le preguntó al Señor: «¿Por qué?» El Señor le dijo: «Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres».
Josué 7, versículo 11. El soldado ofensor era Acán, de la tribu de Judá. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Josué 7, versículos 20 al 21. Solamente cuando Acán, su familia y los artículos robados fueron destruidos, la maldición sobre Israel fue levantada y el pacto restaurado. Josué y sus hombres pudieron capturar la ciudad de Jai. Josué 7, versículo 25, 8, versículos del 1 al 18. El mensaje de Dios es claro. Cuidado con lo que usted permite en su hogar, porque algunas cosas traen esclavitud. Para Acán fue un manto babilónico. Para la muchacha en Florida era un anillo satánico. Creo que la protección de Dios se retira cuando usted posee algo que va en contra de sus mandamientos. Es muy claro el pasaje de Josué 7, versículo 10 al 12. Usted no debe tener nada maldito en su casa. Dios dijo a los hijos de Israel: ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. Josué 7, versículo 12. Si viaja a lugares tales como Filipinas o África, como yo lo he hecho, usted verá con sus propios ojos que los objetos satánicos tienen poder. Por supuesto, creo que en los Estados Unidos también la gente se presta para el poder demoníaco cada vez que leen sus horóscopos, que llaman por teléfono los adivinos y psíquicos, que se hacen leer la palma de la mano, que ven programas de televisión demoníacos o películas de igual contenido, o que participan en ciertos juegos de tablero. Estas cosas abren la puerta a la actividad demoníaca. Mi mejor consejo es que lea su Biblia y escuche la voz del Espíritu Santo instruyéndole a que evite esas cosas. Si usted posee algo que Dios no aprueba, deshágase de ello. Protección de plagas. La plaga en Egipto muestra cómo Dios protege a los que han hecho un pacto de sangre con Él. Cuando los hijos de Israel estaban todavía como esclavos en Egipto, clamaron al Señor por liberación. El Señor levantó a Moisés, quien fue ante el faraón y le dijo: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo. Éxodo 7, versículo 16. Pero Faraón rehusó. El mismo día, Dios convirtió el agua del río Nilo en sangre, pero Faraón no quiso escuchar. Éxodo 7, versículo 20. Luego el Señor envió plagas de ranas, piojos, moscas, enfermedades en el ganado, tumores, granizo, langosta y tinieblas sobre la tierra. Finalmente Dios le dijo a Moisés que advirtiera a Faraón respecto a una plaga más. A la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. Éxodo 11, versículos del 4 al 5. De nuevo Faraón rehusó dejar al pueblo salir. Dios le dijo a Moisés que el tiempo había llegado para la liberación de los hijos de Israel. Era un evento tan impetuoso que hasta su calendario cambiaría. El Señor dijo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Éxodo 12, versículo 2. Dios dijo: será principio, aun cuando estaban dejando una tierra que había sido casi destruida. El Señor le dijo a Moisés cómo los hijos de Israel serían librados de la muerte de los primogénitos. Cada familia debía seguir estas 7 instrucciones. Primero, escoger un cordero o un cabrito de un año, sin defecto. Éxodo 12,
versículos del 3 al 5. 2. Unirse entre familias pequeñas que no podían usar un cordero entero. Éxodo 12, versículo 4. 3. Guardar el cordero por 4 días antes de matarlo. Éxodo 12, versículo 6. 4. El jefe de la familia debía matar al cordero al anochecer del día 14 del mes. Éxodo 12, versículo 6. 5. Untar la sangre del cordero en el dintel y los postes de las puertas de las casas. Éxodo 12, versículo 7. 6. Asar el cordero esa noche y comerlo, con hierbas amargas y pan sin levadura. Éxodo 12, versículo 8. 7. Comer la comida apresuradamente, con sus vestidos ceñidos bajo su cintura, con las sandalias en sus pies y sus bordones en su mano. Éxodo 12, versículo 11. Dios les dijo que se prepararan porque Él pasaría sobre la tierra. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Éxodo 12, versículo 12. Entonces el Señor hizo esta promesa: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12, versículo 13. A medianoche, en la Pascua, el primogénito de todo hogar egipcio murió. Los lamentos se oyeron por toda la tierra, incluso antes de que el sol se levantara. Éxodo 12, versículo del 29 al 30. Pero en las casas de los israelitas no había ningún muerto. Esa primera Pascua fue una sombra de lo que ocurriría un día en una colina llamada Calvario. Porque en el Calvario, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios 5, 7. Allí fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, versículo 19. Ayuda para su familia. ¿Por qué les dijo el Señor a los israelitas que seleccionaran un cordero por cada familia? Éxodo 12, versículo 3. Creo que es debido a que las bendiciones del pacto de Dios pueden conducir a salvación para una familia entera. ¿Recuerda lo que Dios le dijo a Noé? Le dijo: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7, versículo 1. Noé era el único hombre puro y virtuoso que Dios pudo encontrar. Sin embargo, Dios le dijo que toda su familia encontraría protección debido a sus acciones. También en Génesis 19, versículo 29, hallamos que Dios libró a Lot de la destrucción en Sodoma debido a su pacto con Abraham. El pasaje dice: Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. Siglos más tarde, el carcelero filipense les preguntó a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16, versículo 30. Le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16, versículo 31. Creo que el Señor pone una gracia especial y protección sobre una casa entera debido a una persona que entra en su reino. Véase 1 de Corintios 7, versículo 14. Permítame decirle cómo ocurrió eso en mi propia vida.